Bueno, continuamos con esta franja de lanzamientos del Centro de Estudios Sociales. Acabamos de presenciar la presentación del libro El dispositivo expositivo y la politicidad del arte en Colombia, y continuamos con el libro Pensé que era el momento de hablar, la emergencia de la categoría de la violencia sexual en el conflicto armado como un problema público en Colombia, 1990 a 2008. Nos acompaña para este conversatorio su autora, Liliana Chaparro, abogada, magíster en Derechos Humanos y Derecho Público y doctora en Ciencias Humanas y Sociales, que va a estar conversando con Carolina Vergel, de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos, abogada y doctora en Derecho. Y como representación del Centro de Estudios Sociales, nuevamente nos acompaña el profesor Andrés Góngora, doctor en Antropología, para comentarles brevemente sobre el libro y sobre el Centro de Estudios Sociales. ¿Aló? ¿Estamos? Buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, Sarita, por la presentación. Quería comenzar dando un agradecimiento a todo el equipo editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional por todo su empeño, todo su trabajo para sacar adelante pues esto que se ve materializado en las ferias del libro, que es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Los libros que tenemos acá llevan más de 2 años en cocción, ¿no? Generalmente, y son producto además, en el caso de hoy, tanto del libro pasado como de este, de la transformación de tesis de doctorado en libros. Este es un trabajo que no es nada sencillo, ¿no? Después de que uno se quita el peso de encima de terminar un doctorado y entrega semejante cosa y pasa por todo el ritual de defender la tesis de doctorado, después le dicen que haga el libro. Entonces, bueno, ahí viene otro desafío, pero ese es mucho más placentero, ¿no? Porque tiene que ver con ya transformar y ver la obra también circulando. Entonces, pues hoy estamos de plácemes precisamente por eso. Tenemos una investigación pues absolutamente importante. El doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional forma parte, digamos, del Centro de Estudios Sociales, que lleva 40 años sacando publicaciones académicas de investigación rigurosa en este país, que ha producido yo creo que más de 60 obras en toda su historia, y acá estamos lanzando las últimas 2. Y el CES pues creó ese doctorado hace unos años precisamente con la idea de hacer estudios transdisciplinares que se salieran un poco de las barreras no férreas de las disciplinas internas de las ciencias sociales y que dialogara con otras ciencias, con el derecho, con las artes. Bueno, son las investigaciones que necesita hoy el país, con más miradas, más multidimensionales. Y a mí me tiene particularmente contento de estar acá, porque este es el fruto, digamos, la publicación de una tesis laureada. Eso quiere decir que esta es una de las investigaciones más importantes que ha desarrollado la Facultad de Ciencias Humanas en los últimos años, y es absolutamente importante para entender la historia del conflicto armado en el país, y nos trae ella viene a llenar un vacío muy importante de investigación que tiene que ver precisamente con todo el tema pues, de las violencias sexuales y basadas en género y su relación con el conflicto armado. El estudio también dialoga, pues tú eres abogada, entonces dialoga obviamente con el derecho, pero no es un estudio riguroso, digamos, sí riguroso, pero no es un estudio desde el derecho, y permite pues dialogar con la sociología, con la antropología, con la historiografía, con la historia reciente del conflicto armado en Colombia. Entonces pues tienen una obra en sus manos quienes la tengan, si no pues si les interesa por favor pues accédanla, cómprenla porque salen poquitas. Es una obra realmente muy importante, y pues yo estoy muy contento de estar acá presentándola, y creo que bueno, les doy la palabra para que nos cuenten un poco toda la historia de este libro, de la investigación, y pues muchas gracias por estar acá, a todo el público y a ustedes. Muchísimas gracias por esa introducción y gracias Liliana por haberme invitado a presentar este libro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues para mí es muy emocionante ver esto hecho libro porque recuerdo, creo que perfectamente la primera vez que conversamos sobre este tema, que fue cuando estabas desarrollando la investigación. Entonces, las reflexiones de Liliana sobre este tema las conozco desde hace muchísimos años. Tuve además
la tarea muy grata de ser una de las jurados de la tesis doctoral y además de conversar con Liliana durante su investigación. Y ahora ver esto transformado en libro, justamente con todo ese esfuerzo que implica traducir una tesis en el formato del libro, me emociona muchísimo. Y convinimos con Liliana, aunque yo la quería poner a ella a conversar y a contarnos ella en primer lugar sobre el libro, que yo les contara un poco mi visión y se los presentara primero, y luego le voy a hacer preguntas a Liliana de lo que me parece muy, muy interesante de las muchas cosas que el libro invita a pensar. Este libro se inscribe en un campo ya muy especializado de reflexión entre derechos humanos, género y conflicto armado a escala internacional y nacional. El libro parece pensado muy en la realidad colombiana, pero este libro está hecho para que lo lean desde muchas realidades, personas preocupadas por la violencia contra las mujeres, por comprender las violencias en los contextos de guerra, pero también por comprender de alguna forma cómo la violencia ha hecho parte de la historia de la humanidad. Y la violencia contra las mujeres es también la historia de las relaciones de poder en nuestras sociedades. Y esta investigación reconstruye de manera crítica las condiciones históricas, políticas y conceptuales que hicieron posible que esta violencia, la violencia sexual, llegara a ser considerada un problema público, jurídico y materia de la justicia transicional. Eso dicho así parece como algo medio descriptivo, como que no dice mucho. Si decimos violencia sexual, casi que pensaríamos hoy que debería ser obvio, que nos indigne, que nos estremezca, que nos parezca algo que debería interesarle a las instituciones del Estado, a los jueces, y que debería motivar, por ejemplo, la denuncia, no solamente o no necesariamente de quien la vivió, sino de quienes estuvieron al tanto de que esa violencia tuviera lugar. Sin embargo, lo que muestra la investigación de Liliana Chaparro es todo lo que tuvo que pasar en términos de debates discursivos y de construcción de grandes consensos institucionales y sociales para que esa violencia tuviera ese lugar, digamos, como de, por lo menos, estremecimiento compartido dentro de algo medio cercano a un consenso social, como una violencia grave dentro de un gran elenco de violencias en la historia del país y en la historia de las guerras. Y uno de los aportes más importantes de la investigación es que muestra que la categoría de violencia sexual no es una categoría natural, es una categoría ahistórica y tampoco es una categoría neutra. Surge además en la historia de nuestros debates conceptuales sobre la guerra en un periodo muy específico, y quienes han hecho investigación en ciencias sociales saben lo difícil que es jugársela con determinar un periodo y decir, este es el momento en el que esto tiene lugar, y tener las herramientas documentales, analíticas, para mostrar que es ahí donde la lupa tiene que concentrarse, entre los años 90 y el año 2008. Pero además, Liliana nos muestra que ese lugar de la violencia sexual como una categoría que por fin ocupa el espacio público de opinión y de interés colectiva, es el resultado de disputas, de tensiones entre movimientos sociales, instituciones estatales, organismos internacionales y medios de comunicación. Y ahí Liliana se inscribe en una tradición de la historia conceptual, veo mucho la influencia de Koselleck, y propone un diálogo y un posicionamiento frente al derecho internacional de los derechos humanos. Pero lo que es muy lindo del trabajo es, como lo decía quien introducía este espacio, no lo hace desde un lenguaje jurídico o la lógica del derecho, sino que lo que hace es mostrarnos un desplazamiento paulatino
entre esa comprensión de la violencia sexual que estaba ligada al campo de la defensa del honor familiar mancillado, para mostrarnos todo lo que, digamos, en esas disputas y tensiones, en los debates en torno a la categoría, lleva a que sea visibilizada y comprendida como un crimen, y como un crimen además particularmente grave. Y en eso muestra muchas de las tensiones que habitan la construcción de lo que podríamos llamar como las jerarquías morales en la justicia internacional y en la justicia transicional. Es decir, ¿qué es lo que nos parece más grave? ¿Qué es lo que nos parece más repudiable? ¿Qué es lo que merece una atención pública y colectiva? Pero además, eso lo hace proponiendo un laboratorio de análisis, ¿no?, del escenario colombiano, que no es, digamos, que sobrevive a varias críticas de lo que han sido debates muy fuertes en el feminismo. Y por ejemplo, aquí pienso en Karen Engel, que dice que claramente la violencia sexual o sea, como que se forjó el lugar de protagonismo en el derecho internacional, pero a costa de construir una idea muy, digamos, muy rígida de las mujeres como víctimas. Y Liliana muestra que, al contrario, en Colombia eso no ha significado una construcción justamente como simplificada del lugar de víctima de las mujeres. Y por eso creo que es muy importante lo que hace en el trabajo, porque le da un lugar central al movimiento de mujeres como actor clave para la emergencia y posicionamiento de esta categoría, pero no lo hace romantizando al movimiento, sino todo lo contrario, muestra de manera muy fina, propone un análisis detallado de esas estrategias discursivas, del corpus documental y la construcción de un lenguaje experto, así del rol que tienen las alianzas con organismos internacionales en ese propósito de posicionar a la violencia sexual, y propone un concepto muy interesante para describir parte del rol del movimiento de mujeres, que es el concepto de agencia mediada, para describir esas formas de vocería de las víctimas. Aquí también pienso en otro diálogo muy interesante que el libro propone, por ejemplo, con el trabajo de Kimberly Thaydon, que ha sido tan crítica de lo que han hecho en otros lugares muchas veces las instituciones, el movimiento de mujeres, visibilizando esta violencia sexual, pero a costa, una vez más, de simplificarla o de descontextualizarla. Y el trabajo de Liliana lo que muestra muy bien es una tensión entre los retos y los dilemas y las formas de gestionar esa vocería y esa agencia mediada de las mujeres víctimas. Pero además, el libro también documenta cómo dejamos de comprender a la violencia sexual como un botín de guerra, como ese premio de los guerreros para ser un arma de guerra que es usada en términos de estrategia de control territorial y de control poblacional y de control simbólico de las narrativas de un conflicto, y cómo eso pesa para que fuera comprendida de otra manera en el universo del derecho, en el universo judicial, pero también una vez más en las jerarquías morales que estructuran la arquitectura de la justicia transicional, y cómo politiza una vez más algo que estaba reservado a la esfera de lo íntimo y por ende por fuera del interés o de la responsabilidad del Estado y de la sociedad. Pero digamos que no es un trabajo que se abandone a la confianza que también se le ha criticado a cierta parte del feminismo, de la confianza como ingenua en el derecho penal y en que la sanción ejemplarizante del derecho penal es una de las conquistas más importantes, o que el derecho penal es el mejor aliado del feminismo. Al contrario, Liliana muestra que politizar el crimen no necesariamente implica politizar al sujeto que vive la violencia y que enuncia esa violencia, y que el riesgo de que las mujeres queden atrapadas en representar territorios simbólicos de la guerra y que sean despojadas de su agencia está todo el tiempo latente en esa visibilización de la violencia sexual. Y para ir terminando y darle la palabra a Liliana, que me parece mucho más interesante que estas
grandes énfasis o más bien invitaciones a que ustedes se adentren en la lectura del libro, quiero terminar diciendo un par de cosas más. A mí me parece que la obra hace un aporte muy importante a la historia crítica de los derechos humanos, como una obra que muestra que el campo de los derechos humanos es un campo permanentemente en disputa, producto de negociaciones y de transacciones que se piensa muchas veces en lógica de mínimos o de máximos, y no como una zona gris que está tremendamente politizada, pero a la cual no hay que tenerle miedo a visibilizar esas tensiones políticas del campo de los derechos humanos. Y dialoga con debates muy contemporáneos sobre los límites del paradigma penal. Y eso le cuesta mucho a una sociedad como la colombiana, porque Colombia es una sociedad con muy pocos consensos sociales, y pareciera que uno de los pocos consensos sociales es que el derecho penal sigue siendo como una gran solución a nuestros problemas. Y entonces, digamos que la obra no claudica frente a decir, bueno, el derecho penal por fin se interesa en las violencias sexuales de manera muy sofisticada, y eso ya es un logro acabado. Y me parece que la publicación, con todos los tiempos muy caprichosos de lo que demora sacar un libro, es más que oportuna en momentos como este, en donde la JEP está analizando el caso 011, que es el caso que se ocupa sobre las violencias basadas en género, violencias sexuales, reproductivas y crímenes por prejuicio, para advertir que las categorías jurídicas no son inocuas y que al contrario son el resultado justamente de tensiones de valores culturales y de reconocimientos políticos que están en juego. Creo que he tratado de resumir a grandes rasgos lo que a mí me parece que el libro hace de manera tremendamente rigurosa, humana y con una muy, muy profunda conciencia del lugar de enunciación que tiene Liliana en este campo. ¿Qué quiero decir con esto? Liliana se sabe parte del movimiento de mujeres, se sabe una de las gestoras de esas, digamos, ideas, estrategias, categorías que ella misma analiza en el libro, pero también tiene el rigor metodológico de investigadora de separarse de ese campo y de verlo como una verdadera investigadora social. Y quiero ahora invitar a Liliana que nos cuente, tengo 3 preguntas, te las voy a ir haciendo y tú nos contarás qué te gustaría compartirnos sobre eso. Una es tu elección metodológica de no reconstruir el discurso de la violencia sexual a partir de testimonios directos de mujeres víctimas. Esa elección metodológica a mí me parece que está fundada en profundas razones éticas, políticas, y yo quisiera que nos contaras por qué decidiste más bien darle voz a los discursos institucionales, a los informes técnicos y a la prensa para hablar de esta violencia. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha ahí? Bueno, en primer lugar, pues muy buenas tardes a la Universidad Nacional. Muchas gracias al doctorado en Ciencias Humanas, a la editorial de la Universidad Nacional. Realmente es un verdadero privilegio y orgullo tener un libro publicado y editado por la Universidad Nacional. Eso me hace sentir profundamente orgullosa. Así que muchas gracias a todas las personas que lo hicieron posible. A Carolina, que además escribió una tesis que está en francés, que la tuve que traducir con Google porque yo no sé francés, pero que yo creo que es una tesis absolutamente importante y central para el país. Carolina nos abrió camino a varias de nosotras y yo espero pues que este documento siga ayudando con el machete a abrir camino de lo que es pues para investigadoras sociales poder investigar, publicar y en temas complejos como estos. Así que muchas gracias por aceptar esa invitación. Mi director de tesis no pudo estar, pero obviamente tengo que agradecerle a Francisco Ortega porque este documento casi que es el resultado de unos diálogos muy largos durante años con él y con todo el equipo de estudiantes que tuvimos el privilegio de estar con él, y especialmente a las personas que están acá, que además sé que me quieren mucho y que yo quiero mucho, a mi esposo, a mi hijo, a mi familia.
Y bueno, ya, perdón, pero tenía primero que agradecer a todas mis amistades y demás. Cuando yo empecé a hacer esta tesis tenía otra idea muy diferente. Yo quería preguntarme por las posibilidades e imposibilidades de hacer memoria en la violencia sexual, lo cual hoy en día visto pues es una pregunta más o menos que no tiene ningún sentido, porque no pasa por lo posible o lo imposible, sino por lo que se hace. Y cuando empecé a verlo desde esa perspectiva, pues yo creo que además termina siendo muy interesante, pues porque es que las víctimas son el resultado de, ¿no? Aparecen mucho tiempo después, y cuando digo víctimas me refiero a este sujeto político de la víctima, que además puede aparecer de unas maneras y no de otras, solo porque se han dado esos debates, esas disputas. Entonces yo tomé la opción metodológica de primero no entrevistarlas, entre otras porque no tenía mayor sentido hacerlo desde esta perspectiva, siendo ellas el resultado, y no con esto queriendo quitarles agencia ni demás, pero digamos sí el resultado de un montón de cosas que pasaron antes de ellas, y a mí me parece que con los vientos que corren hoy, recordarnos eso es cada vez más importante. Yo creo que algo que termina siendo para mí muy revelador es que este problema público es un problema público porque entre otras no tiene una autoría única. Y las víctimas, digamos, son el resultado de un montón de debates, y eso es lo que permite que emerjan de una manera y no de otra. Y las víctimas en Colombia están alrededor de la justicia, pero no necesariamente tiene que ser de esta manera. O sea, pudo haber otras muchas formas de construir ese modelo y esos bordes, pero finalmente todo lo que ocurrió, que termina siendo muy azaroso a la final, pues las construye de esa manera, ¿no? Entonces yo termino tomando la decisión no solo de no entrevistar víctimas, sino de no entrevistar casi que a nadie. Hice algunas muy poquitas entrevistas, pero también esta es casi que una historia de vencedores y vencidos, ¿no? De qué fue lo que en medio de todo esto logró salir y qué no salió. Y creo que algo que vale la pena es mirar el pasado desde su propia historicidad y no desde el presente. Yo creo que esa fue, pero por supuesto esto mismo valdría la pena volverlo a hacer, digamos recogiendo esas voces, pero eso tendrá que hacerlo otra persona, digamos, no fui yo quien lo hice, y yo creo que en su momento tenía sentido que yo no lo hiciera. Yo creo que dices dos cosas muy, muy interesantes, y es, uno, que, digamos, tu tesis, por supuesto, y tu investigación muestran lo que resultó, lo que termina siendo eso que yo llamaba el gran consenso político, público, jurídico en torno a las violencias sexuales, pero también muestras lo que no logra ese lugar de lo que logra vencer en ese espacio y en esa puja discursiva. Pero yo creo que no es solamente un campo de tensión. Tú muestras ahí que realmente los actores sociales que intervienen en esa conversación, no todos tienen un lugar necesariamente estático el lugar más poderoso para imponer un discurso y una lógica, sino que eso también se va moviendo. Y eso me lleva a mi segunda pregunta, y es tu interés, y para mí uno de los aportes más originales de la investigación es el análisis sistemático del rol de la prensa, que es un actor que en ese tipo de debates siempre nos imaginamos como poderoso, como que tiene ¿no? Tiene ese poder de decir, bueno, qué es titular en la noticia, cuál noticia no merece más atención, en cuál nos detenemos más tiempo. Pero tú vas a mostrar que justamente eso pasa, por supuesto, pero que eso también es dinámico a lo largo del tiempo. Entonces, yo quiero preguntarte cómo evalúas finalmente, ya un poco en retrospectiva, ese rol de la prensa y cómo manejaste esa tensión entre el lenguaje periodístico, el lenguaje más técnico y el lenguaje jurídico. Bueno, la prensa, pensé en su momento que iba a ser como recoger 3 o 4 artículos
y salir muy rápidamente de eso, y creo que fue uno de los capítulos más difíciles de construir, entre otras porque tengo el mal vicio de ser abogada, no estoy formada para el análisis de prensa y encontré una ruta que jamás pensé que iba a encontrar, que fue la ruta iconográfica, la ruta de las imágenes, la ruta de entender lo que las imágenes, más que las palabras, nos decían e ir trazando un camino por allí. Y claro, lo que terminó dándome cuenta es que en efecto el tema de las violencias, en general las violencias contra las mujeres en particular y las violencias sexuales fueron no centrales, pero no fueron inexistentes, que para mí fue un hallazgo, y eso termina siendo muy interesante porque es encontrarme con voces que solo aparecían en la prensa, como por ejemplo el ejército, ¿no? Entonces, y cómo distintos medios tenían unas voces más centrales que otras. Entonces no es lo mismo El Colombiano en Medellín, El Heraldo en Barranquilla o El Tiempo en Bogotá, o sea, líneas editoriales muy distintas. Pero lo otro que también termina siendo para mí muy interesante es cómo la prensa no construye inmediatamente, o sea, más bien cómo la prensa se aproxima a los temas de las violencias sexuales, no por la violencia sexual, sino por dos vías distintas. La primera es la vía de los liderazgos femeninos, y entonces es un poco lo que yo digo en el libro, es al mismo tiempo que surge la víctima, surge la activista. En Colombia, la activista de las violencias, y eso es una doble faceta que es costosa, pero es necesaria. O sea, digamos, fue necesaria en su momento, fue necesaria en su momento. Y lo otro es cómo en la prensa aparecen ciertos actores que utilizan las violencias sexuales como una forma de defender unas causas políticas propias. Y aquí entonces, por ejemplo, el lugar del ejército, el lugar de las violencias sexuales en términos del reclutamiento, digamos, lo que hoy nos parece que se debate mucho y demás. Los primeros artículos de prensa fueron artículos sobre el reclutamiento y los temas de violencia sexual, ¿no? Entonces es o sea, como que va y viene, ¿no? No es algo que sea inmóvil, va y viene. Y termina siendo la prensa como que va dejando unas huellas muy interesantes para poder comprender lo que en su momento se estaba debatiendo. Y para mí, por ejemplo, poder encontrarme cómo en la prensa debatían públicamente la guerrilla y el ejército en un mismo artículo, pues es algo que parecía en su momento imposible, pero que en efecto se dio. Y a través de la violencia sexual, cómo terminan. Más bien, yo creo que hay algo que quizás en el texto no termina siendo tan evidente, pero que entre más lo pienso me parece que lo es, y es el tema de los usos y las utilidades de las categorías. Y entonces, ¿a quién le sirve la violencia sexual como una categoría política? Le sirve a un montón de gente y para fines muy diferentes. Y yo creo que poder poner eso en evidencia, al menos me permite a mí no, digamos, aproximarme críticamente y también de manera muy prevenida, pues a algo que es profundamente político, y es finalmente quien demanda esto lo está demandando porque le sirve para algo. Entonces la pregunta no es tanto el qué, sino el para qué, y creo que ahí, bueno. Me encantan esas reflexiones, porque además creo que invitan a pensar, bueno, este libro visto en este contexto, en donde una de las cosas que a mí más me molesta, por ejemplo, de cómo cubren los medios actuales y los medios también con esas transformaciones súper vertiginosas, en donde, digamos, cuando tú haces este análisis, las redes sociales no tenían el lugar protagónico que tienen hoy en ese mismo debate. Y yo creo que tu trabajo aporta ya una manera de analizar que podría, por ejemplo, integrar ahora y decir, bueno, dialoguemos con la investigación que hizo Liliana, pero ahora viendo eso, cómo circula y cómo esas mismas, digamos, maneras de debatir se traducen o se materializan en una cosa mucho más atomizada como las redes sociales. Pero dicho eso, una de las cosas que más me molesta es esta idea de que otra vez estamos volviendo como a las viejas ediciones del conflicto armado que ya habíamos visto, y no entender, digamos, como esa sofisticación de las transformaciones de la violencia actual.
Y entonces, a mí me gusta mucho que tu libro evita una lectura celebratoria de la visibilización de la violencia sexual, y tiene mucho que ver con lo que acabaste de decir, porque en realidad además eso no es lo que te interesaba, como también nos lo has dicho ahora, sino que propone una mirada muy crítica sobre sus efectos. Y entonces, a la luz como de debates actuales, como en los que tú estás inmiscuida hoy en día, por ejemplo en la JEP, ¿qué advertencias crees que deberíamos tener a la hora de enunciar esas violencias desde el punto de vista institucional? Y te lo pregunta alguien que tiene ese desafío desde el trabajo, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, pero también, digamos que esa es como una pregunta todavía más amplia, no sé en qué orden quieras y si quieres reaccionar a eso, pues para la agenda feminista en Colombia en general, porque de todas maneras ese lugar de visibilización de la violencia sexual ha desgarrado mucho al movimiento de mujeres. Ese ponerse de acuerdo el para qué y hasta dónde y en busca de qué sigue siendo una dificultad enorme en términos de consensos políticos. De pronto ya no tanto en términos de consensos jurídicos o judiciales, aunque no estoy tan segura, pero en términos políticos puede que sí siga siendo un lugar bien difícil y bien desafiante para los consensos, y no sé si el feminismo tenga que ser un lugar de grandes consensos, porque creo que ningún movimiento social crítico lo sea, pero sobre todo, digamos, para la envergadura que le ha costado a la inteligencia del feminismo y al activismo colombiano pensarse y enunciar esas violencias, me gustaría escuchar tus reflexiones sobre eso. Bueno, es una pregunta súper difícil a la que realmente no tengo respuesta, pero creo que hay como tres cosas que a mí digamos, construir este documento me ha permitido en mi proceso personal de acercamiento al tema aprender, ¿no? El primero es reconocer que estas categorías no son estáticas, lo que tú decías al comienzo, son históricas. Lo que significa, en últimas, es que cada vez que hablamos de esto estamos haciendo acción política, ¿no? Y tener la conciencia de estar haciendo acción política, construir problemas públicos, a mí me parece que es tremendamente útil y poderoso, porque no es quedarnos con lo que ya fue, que ahora nos toca seguir haciendo, sino es cómo esto que estamos haciendo tiene la altísima capacidad de transformar las categorías, de abrir y cerrar caminos, ¿no? Es decir, no es algo que ya se dio y nos tocó, sino que finalmente son decisiones que vamos tomando todos los días, que podrían tomarse otras. Entonces, lo primero es, creo que la conciencia permanente de que estamos tomando decisiones a costa de otras decisiones, me parece que es absolutamente importante. Y lo digo, esto parece una obviedad, pero creo que parte de lo que nos falta en general en los movimientos sociales, no solo en el movimiento feminista, sino en los movimientos sociales, y no voy a hablar del Estado, pero es la conciencia de que estamos tomando decisiones que tienen ese potencial. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es el tema en el texto, y yo creo que es el principal valor que yo le doy a todos estos diálogos con colegas, con mi director de tesis y demás. Ahí hay un concepto que es el concepto de la aporía, de lo aporético, y es cómo ciertas categorías no son nítidas, no son claras, no son evidentes, son categorías intrínsecamente contradictorias, y la violencia sexual es una categoría intrínsecamente contradictoria. Es una categoría que se mueve entre lo público y lo privado, entre el hablar y el callar, entre el mostrar y el reservar, y además esto no es entonces, son los mismos debates de hace 20 años, no, es que son los debates constitutivos de la categoría a los que no podemos hacerle el quite, no podemos evadir el debate. Eso implica entonces la pregunta eterna de si la víctima habla o no habla, si pone la cara o no pone la cara, si habla la representante o no habla. O sea, son nuestros debates de todos los días, pero es que no son debates viejos, es que son los debates que constituyen la categoría, ¿no? Entonces creo que ese es como un segundo elemento.
que me parece que tenerlo en el centro nos permite también comprender que entonces es algo, no es que estemos lidiando siempre con lo mismo, es que son capítulos nuevos del mismo problema, pero no porque el problema no se pueda, mejor dicho, es un problema que no se supera, porque el problema es la categoría misma. No sé si soy clara con esto. La categoría es en sí misma problemática, es en sí misma aporética, es contradictoria, no podemos superar eso contradictorio. Y lo tercero, pues tiene mucho que ver con la pregunta que haces, y es la pregunta que pareciera que se puede resolver, y yo creo firmemente que no se puede resolver, y es la centralidad de la violencia sexual, ¿sí o no? Pues es que no se puede resolver, no se puede decir sí o no. ¿Por qué? Porque va a depender de un montón de factores, porque constituyen en sí mismo el problema de la violencia sexual, y es, ¿le damos un lugar central o no? Las víctimas, entonces, las vamos a llamar víctimas de violencia sexual, y la pregunta es, ¿y dónde queda todo lo demás? Pues es que ese es el problema, que no tiene solución. Pero el que no tenga solución no significa que no sea profundamente político, sino todo lo contrario. Justamente porque es irresoluble, es que es profundamente político. Y ahí es donde yo creo que está el corazón y el meollo del tema. Entre más reflexiono yo sobre esto, lo que creo es que es un tema finalmente termina siendo un tema de justicia social, y es en dónde se quiere poner el corazón de la justeza de la causa y de lo justo de la acción. Y la sensación que yo tengo, y esto no es una respuesta, la sensación que yo tengo es como esos problemas que si uno no le quita el primer velo no va a llegar al segundo. La impresión que tengo es que la violencia sexual es el primer velo, o sea, es tan profundamente injusto que mientras no se aborde, el siguiente velo no aparece. Y no es porque no esté, es porque esto es dramáticamente injusto, ¿no? El texto no aporta respuestas, que eso es algo que me parece que es muy importante. No aporta soluciones, no aporta respuestas, lo que aporta es un montón de preguntas, y especialmente creo yo una agenda investigativa que no es mía, que es una agenda investigativa que yo creo que debería convocarnos a distintos actores sociales, políticos, jurídicos, especialmente con un montón de preguntas en la mitad. Ese es como mi deseo profundo con este texto, que podamos compartir preguntas, es eso. Gracias, Liliana. Pues yo creo que es una manera muy, muy contundente y tremendamente provocadora de terminar esta conversación. Yo quiero simplemente, para cerrar, decir que pues muchas de las respuestas de Liliana, pero la forma en que está escrito el libro, muestran dos rasgos para mí muy, muy admirables de la manera de pensar de Liliana y la manera de escribir. Uno, ella se piensa y se concibe siempre parte de un proceso de reflexión colectiva, y eso es muy lindo. No es un trabajo que se piensa solitario, sino al contrario, que está articulado con un montón de otras cosas, y yo creo que lo que trataste también de hacer en esta investigación es darle voz, inclusive a los que no te imaginaste que les ibas terminándoles de dar voz. Pero además, Liliana tiene una preocupación genuina por el lenguaje, muy bella, tiene una manera bellísima de escribir, y realmente está muy preocupada por esa relación profunda con los discursos. No es una preocupación metodológica impuesta de buena alumna, es realmente una reflexión profunda que tienes en relación con el lenguaje, y eso es muy lindo a la hora de escucharte hablar y a la hora de escucharte hablar a través del libro, y cómo además haces hablar a otras, a otros, a otros en tu libro. Entonces, yo quiero darte las gracias por haber hecho esta investigación, por dejar las puertas abiertas para que más personas tomen el relevo, y quiero invitar a quienes están aquí a que de verdad se tomen el trabajo de adentrarse en este libro, porque
Estas son apenas algunas de las preguntas y reflexiones a las que invita, pero creo que son a muchas otras conversaciones más a las que esta obra nos propone y nos invita. Muchas gracias, Liliana, y felicitaciones.